Hola. Bienvenidos a la clase número 4 de la Cátedra de Procesamiento del Habla. En las primeras 3 clases, exploramos a fondo los conceptos de la aplicación más conocida del mundo del NLP, esto es, ChatGPT, utilizando un entorno sin código de programación. Ahora, vamos a dar un paso más allá. Nos adentraremos en un entorno de programación con Python y vamos a volver a utilizar los servicios de ChatGPT, pero utilizando ahora código de programación, buscando soluciones más sofisticadas y escalables. Pero para llegar a ello, tendremos que empezar por abordar los conceptos básicos de las redes neuronales, del mundo del NLP, y es por ello que, en esta clase que está compuesta por 2 partes, trataremos esos conceptos, en esta primera parte. Empecemos entonces, con la primera parte de esta clase. El primero de ellos es vectores. Este concepto es muy importante porque lo que hace es dar la posibilidad de que un texto pueda ser procesado por un sistema informático a través de la transformación de ese texto en una expresión numérica. Esto no es propio del NLP. Nosotros sabemos que venimos del mundo de las redes neuronales convolucionales que trabajan con imágenes, en el marco de las cuales también pasaba lo mismo. La red no podía recibir una imagen en su formato natural, sino que hace una conversión de los píxeles de esa imagen a sistemas distintos de representación, como puede ser con tonos de grises o con RGB o VGR, en representaciones numéricas, y de ese modo un sistema o una red inteligente podía procesar una imagen. El caso del NLP es exactamente igual desde el problema, obviamente la resolución es diferente. En este caso lo que hace, como dije recién, es transformar un texto en un vector. Esta imagen que está aquí es bastante representativa. Vemos que hay una persona que está enviándole una orden, ¿sí? Que puede ser en voz o en texto escrito, a un sistema de computación que tiene dentro un sistema de NLP, y justamente lo que muestra el gráfico es que hay una conversión de esos valores en representaciones numéricas, en este caso de unos y ceros. Bien, la forma en realidad en que traducimos esos textos en vectores es el input para el entrenamiento y aprendizaje de un algoritmo de aprendizaje automático. Aquí volvemos a la cuestión de que esta inteligencia, que ahora trabaja con textos que provienen de un audio o de algo incorporado desde el teclado de una computadora, ¿sí? O de cualquier sistema, como puede ser un celular también, hay que justamente pasárselo a esa inteligencia para que esa inteligencia tome eso como insumo, entrene en base al conocimiento que le da ese input y pueda hacer una red que pueda predecir o trabajar o cualquiera de las acciones que nosotros hemos descrito recién que hacen con los textos para poder llevarlo a cabo de manera eficiente. Pero concretamente, ¿qué es un vector? Y tenemos que empezar a ver por qué es la estructura elegida para poder representar un texto en números. Bueno, en principio un vector, es lo que vemos aquí en la imagen, es algo que tiene una cantidad, una magnitud y una dirección, ¿sí? Es decir, que el vector tiene una cantidad que se representa a través de la magnitud del vector, pero además tiene una dirección. Ese vector es una matriz de escalares y aquí vemos justamente que esa matriz de escalares representada por este vector puede tener una asociación con otros vectores y justamente a partir del ángulo que se describa entre ellos tener una noción de distancia. Es decir, cuando vemos que hay una dirección, vemos aquí el vector marrón tiene una distancia respecto de el que está de color negro porque tienen una magnitud y direcciones diferentes, y respecto también del que aquí tiene este color celeste verdoso, por decirlo de alguna manera, que también tienen una magnitud y una dirección diferente. Bueno, esto es esencial para que entendamos, o vamos a empezar a ver más adelante, que esto es vital para poder interpretar justamente los textos y cómo compararlos y ver cuáles son más parecidos a otros o no. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con vectores? Bueno, evidentemente yo tengo que trabajar con una representación numérica, dado que no puedo hacerlo con el texto.
Por ende, he elegido el vector como justamente la representación más apropiada para ello. Con este tipo de idea de trabajo de texto en vectores, yo puedo hacer tareas como estas que están asignadas aquí, que son dos de las tantas que puedo hacer: la detección de correos para saber si es spam o no, o bien una de las tareas también importantes, que es la organización de documentos mediante el uso de vectores. Es decir, yo puedo diferenciar un grupo de documentos de otro por el contenido que tienen. Todo esto desde la inteligencia artificial, por supuesto. Es decir, que lo que puedo hacer es una separación de dos grupos de vectores, como los que están aquí en esta imagen representados. Supongamos que estos puntos verdes son algunos vectores y los cuadrados rojos son otros vectores. Con este plano estoy separando unos de otros. Por ejemplo, estoy separando los mails que tienen spam de los mails que no tienen spam, porque yo puedo presumir a través de la IA que tienen spam. Y también puedo hacer algo parecido a lo que dije acá abajo, que puedo suponer que los puntos verdes son un tipo de documento. Supongamos que son documentos que hablan de geografía, ¿sí? Y los otros que son representados aquí con cuadrados de color rojo, supongamos que son documentos que hablan de otra ciencia, como puede ser física. ¿Está bien? Entonces, esto justamente lo que me propone a través de este gráfico es la idea de que cada uno de estos círculos verdes o puntos rojos son vectores, y esos vectores son traducciones de un texto en una representación numérica. Es decir, que cada uno de estos puntos son textos, pero están convertidos a vectores. Y justamente mi inteligencia que estoy haciendo con NLP me da la posibilidad de separar spam de no spam, documentos de un tipo de documentos de otro, o lo que fuere. Bien, el siguiente tema a abordar es el de conteo de palabras, y justamente a través del conteo de palabras vamos a poder empezar a entender esto de transformar un texto en vectores. ¿De qué se trata el conteo de palabras? Justamente es una de las técnicas que existen para llevar a cabo esta tarea que mencioné recién: convertir un texto en una representación numérica, concretamente en un vector. ¿Cuál sería la técnica para hacer esto? Bueno, en principio yo voy a tomar un texto y supongamos que tengo un texto de 100 palabras. Por ende, si tengo un texto de 100 palabras, voy a tener representaciones de texto en vectores de dimensión 100. Y luego voy a contar cuántas veces está esa palabra en ese texto, y por ende esa cantidad se va a tomar como referencia para cada uno de los valores de esa dimensión. Ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico, se va a entender bien, pero este sería el concepto fundacional de eso, ¿sí? Además de eso, vamos a definir qué es o qué entendemos por documento. El documento es una cadena de texto que vamos a usar en NLP y que puede ser de cualquier longitud, ¿sí? Y puede ser un paper, un tweet, un post de Instagram, un comentario sobre un producto, un script de YouTube o cualquiera de estas cuestiones con las que cotidianamente nos enfrentamos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una situación en la cual vamos a empezar a dar un ejemplo práctico para poder entender esta cuestión del método de conteo de palabras. El método de conteo de palabras es un proceso para determinar el tamaño de un vocabulario. Como dije recién, si tengo un texto de 100 palabras, pues entonces mi vocabulario restringido, pero vocabulario al fin, va a ser un vocabulario de 100 palabras y va a estar conformado por cada una de esas 100 palabras que están en ese texto. El proceso de creación de un vector para cada documento basado en el conteo de palabras es algo que justamente vamos a ejemplificar, empezando por tomar como idea muy básica de documentos estas tres líneas que están aquí. Tengo estas tres líneas y cada una representa un pequeño documento. El primero dice: me gusta hacer deportes, el deporte genera vínculos humanos, primer documento. El segundo dice: el deporte que más me gusta es el tenis, creo que soy un buen jugador de tenis, segundo documento. Y el tercero dice: no me gusta el esquí porque el esquí se practica en un ambiente frío y yo odio el frío. Bien, a partir de esto, ¿cómo se implementa esta técnica del método del conteo de palabras? Bueno, basado en este ejemplo, de la siguiente manera. Sigo manteniendo estas tres frases y lo que voy a hacer en principio es armar mi vocabulario en virtud de estos tres documentos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo arranco, por ejemplo, tomando el primer documento y digo me, y acá tengo la primera palabra, gusta el deporte. Luego, ¿cómo sigue? El, pero ¿qué pasa? El ya lo tengo, entonces ya no lo voy a agregar al vocabulario, porque justamente es una palabra que está repetida. Con lo cual lo que voy a poner aquí es que en el documento 1 la palabra el está 2 veces. Luego viene deporte, que también ya está. Entonces no la voy a agregar al vocabulario, sino que voy a cambiar la cantidad de veces que aparece esa palabra en ese documento, pasando de 1 a 2. Y finalmente genera vínculos. Ahí termino la primera
frase, digamos, el primer documento, el primer texto de este mini documento, y paso al segundo documento, que está en esta segunda columna, y empiezo. Mi no está, lo agrego al vocabulario. Deporte sí está, entonces directamente pongo 1. Luego, favorito, no está, lo agrego. Es, no está, lo agrego. Él sí está, por ende la palabra él, digo, bueno, ya está en el diccionario. Lo que tengo que decir es que esa palabra del diccionario, que ya existe en el diccionario, en este documento 2 está una vez. Y luego así sigo con el resto de, la frase del segundo documento y del tercer documento, completando de esta manera todo el vocabulario completo. El vocabulario completo empieza en me, gusta él y llega hasta frío. Es decir, todas estas palabras están formando estos 3 documentos. Con lo cual, mi mundo de vocabularios es esta columna de palabras. Y luego, lo que hago es poner cuántas veces está esa palabra en el contexto de ese documento. Con lo cual, lo que yo estoy haciendo aquí es creando vectores de qué dimensión, de la dimensión que yo tengo aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dimensiones tienen estos vectores, porque mi vocabulario tiene 18 palabras. ¿Y cómo o qué valor le doy a cada una de esas dimensiones? El valor que tiene que ver en cada documento la cantidad de apariciones que existe en ese documento. Con lo cual, justamente la palabra me va a ser un elemento que va a tener una representación de 1 en el documento 1, de 1 en el documento 2 y en total 2 veces, ¿sí? La palabra él es la que más aparece a lo largo de los 3 documentos y así con el resto de los casos, ¿sí? Donde puedo ver no solamente cuántas veces aparece esa representación en el contexto de un documento, sino en el contexto de este conjunto de documentos que va a formar lo que se va a llamar un corpus. El corpus es el conjunto de documentos que yo voy a tomar para analizar en este caso una técnica de conteo de palabras o la que fuera en el marco del NLP. Para terminar de cerrar este ejemplo, vamos a volver una diapositiva hacia atrás y recoger esta información respecto del método del conteo de palabras. Es un proceso de creación de un vector para cada documento basado en el conteo de palabras. Es decir, el documento 1, ¿cómo está representado? Por un vector de 18 posiciones. ¿Y qué valores va a tener cada uno de esos elementos, cada una de esas dimensiones? Bueno, en ese vector va a tener en la primera posición un número 1, porque tiene una vez la palabra que está identificada con esa posición, un 1 en la posición número 2, porque está una vez la palabra identificada con esa posición, y así el resto. Pero, obviamente, en el resto de los casos que van de mí hasta llegar a la última palabra, va a tener un valor 0, porque cada una de estas palabras en el documento 1 está 0 veces. En el documento 2 y el documento 3 la dinámica es la misma. En el documento 2 no existe la palabra me, con lo cual en la primera posición del vector que representa el documento 2, el valor es 0. En la segunda lo mismo. En el tercero está una vez esa palabra, con lo cual en el contexto de las 18 posiciones que tiene el vector del documento 2, en la tercera posición el valor es 1. ¿Se entiende la lógica? Es muy sencilla y justamente es la base de cómo transforma un texto en un vector el método de conteo de palabras. El siguiente tema que tenemos que ver es la tokenización y vamos rápidamente a tratar de entender qué es la tokenización. La tokenización es dividir un texto en tokens. Los tokens son las unidades individuales de un texto. Por lo general van a ser palabras, pero en realidad la tokenización puede dividir el texto en otras unidades que no sean palabras. Aquí tengo un ejemplo basado en Python donde tengo un texto, hola mundo, buenos días, dentro de una variable que se llama texto. Y luego lo que hago justamente es aplicar el método split, que ustedes ya lo conocen por Python, que lo que hace es dividir justamente un texto en palabras y lo coloca dentro de una variable que le he dado llamar tokens. Y luego hago un print de tokens, con lo cual lo que veo es que me sale la palabra que tiene, la frase que tiene 4 palabras, con cada una de sus palabras en un array individualmente identificadas. Fíjense que hay algo muy importante aquí, que en el caso de hola y en el caso de mundo hay una diferencia. Mundo tiene una coma
y eso lo toma como parte de la palabra, y días, que es la frase final, tiene dos signos de exclamación que también los toma como parte de la palabra. Bueno, eso es parte de lo que vamos a tener que empezar a ver más adelante, de si estos separadores o estas expresiones que no conforman una palabra del abecedario las voy a querer juntar con la palabra, las voy a poder tratarlas como un token aparte, o simplemente voy a querer prescindir de ellas, que ya vamos a ver más adelante que en realidad la interpretación que se hace a través del NLP muchas veces puede prescindir de estos signos sin perder calidad de interpretación. Como dijimos recién, en la evolución de la tokenización, haciendo un análisis mucho más fino del proceso, tenemos formas diferentes de tokenizar. En principio basado en palabras, lo más tradicional, lo más común, auto, moto, bueno, el elemento que sea representativo de una palabra, de un texto. Basada en caracteres, puedo tomar letras o números o expresiones como la arroba o lo que vimos recién, una coma o un signo de admiración. O basado en subpalabras, es decir, por aquí tengo una palabra que está conformada por otras dos o que se puede subdividir por el sentido que tienen otras dos, contraataque, en contra o ataque. Bien, consideraciones a tener presente, un poco lo que repasábamos recién. Diferentes casos de letra, es decir, tenemos letras que tienen caracteres complicados, como puede ser un tilde o una diéresis, depende del lenguaje que se trate, y justamente lo que tengo que tomar como criterio es si voy a utilizar eso o no en el proceso de aproximación que haga hacia interpretar el texto que viene a mí, que yo transformo en un vector o en una estructura de números. Por eso también es importante tener en cuenta lo que dijimos recién, la forma de tokenización, para ver si tomo los elementos o no de manera individual o como parte colectiva o parte de la expresión en cada palabra donde está vinculado ese carácter especial, y justamente la puntuación, ver si la voy a tener en consideración o no de acuerdo al sentido que yo busque del tipo de inteligencia que aplique para la interpretación que haga. En algunos casos, ustedes ya van a ver más adelante que se puede prescindir de una coma, se puede prescindir de un punto o no, y en algunos casos el tomar la opción de hacerlo no nos va a hacer peligrar la eficiencia, como decía hace un rato, de la interpretación del texto. Obviamente que todo esto que estamos hablando no hace otra cosa que, como dijimos hace un rato, generar información transformada de texto en vectores, pero para que la inteligencia empiece a entender el sentido de ese texto y empiece a hacer distintos tipos de tareas justamente con textos que empiecen a aparecer como input. Por ende, este tipo de información representa un conjunto de datos que está a disponibilidad de esa inteligencia para ser entrenado. Por ende, ese volumen de datos para el aprendizaje obviamente es un factor muy importante, y como cuando vimos el resto de las inteligencias que vimos en el curso o antes en el curso que venimos llevando adelante, justamente cuanto más datos tengamos, obviamente más preciso y efectivo va a ser el modelo, ¿sí? Sabemos que siempre hay un límite, no quiere decir que siempre tenga que ser el número máximo, pero obviamente cuanto más tengamos en principio debería ser ese algoritmo mucho más eficiente. Por ende, o por ello mejor dicho, el éxito de las grandes aplicaciones que hay hoy como GPT-4, que han sido entrenadas con cantidades enormes de información y de texto, y por eso el alto nivel de eficiencia que tienen. Otro concepto del NLP es la similitud entre vectores. En realidad esto de alguna manera ya lo hablamos cuando decíamos de que cada palabra o cada documento, depende del caso, estaba representado por un vector, y la cercanía entre esos vectores me daba la idea de que eso podría ser similar si estaban cerca o no tan similar si no estaban cerca. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, este gráfico, lo vamos a recordar justamente porque tengo la idea de tres vectores, en este caso A, B y C, y justamente puedo ver si A, B y C son o no similares en virtud de su cercanía. La cercanía en realidad se calcula en base al coseno del ángulo entre esos vectores. Es decir, por ejemplo, en este caso, entre A y B, la cercanía se mediría calculando el coseno de este ángulo que está aquí dibujado con esta línea roja, o de A con C con esta línea verde de trazos. Bien, en el caso que yo calcule el coseno de 0 y me dé 1, es cuando literalmente un vector está encima del otro, es virtualmente la misma palabra, con lo cual la similitud sería máxima. En la virtud que eso no pase, bueno, obviamente que describirá un ángulo que en la medida que sea más chico,
va a describirme una situación de un texto o una palabra más similar, y lo contrario sucede justamente que el ángulo fuera mucho más lejano o más grande. Tenemos que recordar, como siempre venimos diciendo, que justamente el vector en NLP representa una tokenización de los textos. Los textos están representados, o las palabras de los textos, ya vamos a ver más adelante, depende de qué tomemos como unidad de tokenización, están representados por vectores, y nuevamente la cercanía o la lejanía de ellos me habla de la similitud. Vamos a ejemplos de la aplicación de la similitud de vectores. Una de las aplicaciones prácticas es la similitud de documentos, ¿sí? Ya que se usa mucho, por ejemplo, para si tenemos una biblioteca de datos muy grande que queremos clasificar, podemos usar la similitud de vectores para juntar los documentos que son más parecidos y clasificarlos. Otra aplicación es el spinning de artículos y SEO. El SEO es el Search Engine Optimization, optimización en motores de búsqueda. Esto es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, Google hace un SEO de la página web, que es cómo va a posicionar la página concretamente. En base a la riqueza del documento determina ese posicionamiento, y hay muchas personas que piensan que copiando un documento y pegándolo en su página web van a lograr posicionarse mejor en Google, pero Google tiene sistemas de similitud de vectores justamente que hacen que descubran cuando hay muchas copias de los textos. Para evitar eso, justamente también la IA nos propone una solución a través del spinning de artículos, que se trata de tomar un artículo y variarlo tal que no diga exactamente lo mismo, pero conceptualmente el artículo diga o se trate de lo mismo. Otra aplicación son las recomendaciones, por ejemplo, de Netflix. Esto ya lo hemos aplicado en varias de las cosas que hemos visto hasta ahora. Quien trabaja también usando el tema de la vectorización para ver en base a la review de las películas y buscar coincidencias con las películas que ya hayamos visto antes. Finalmente, otra aplicación son los chatbots, que también usan mucho la similitud de vectores, ya que cuando hacemos una pregunta al bot, lo que hace es vectorizar dicha pregunta y buscar en su base de datos vectorizada a cuál vector se parece más la pregunta que le estamos haciendo, y nos manda la respuesta en base a ese concepto de similitud de vectores. ¿Qué es un embedding? Un embedding es una forma de vectorización similar a las que vimos, pero que plantea una evolución respecto de esas formas. Para recordar esas formas vamos a recurrir a esta imagen con el conteo de palabras, en el cual teníamos tres documentos que aquí, estaban representados por tres renglones, pero digamos a los fines de la práctica y de poner un ejemplo bastante sencillo, habíamos tomado como que cada uno de estos renglones era un documento, y cada una de estas columnas que tenemos aquí dibujadas era el vector que representaba a cada uno de sus documentos, y todo lo que tenemos aquí a la izquierda, el abecedario: me gusta el deporte, hasta llegar a que odio y frío, ¿sí? Eran 18 palabras, con lo cual tenía una representación de cada uno de los documentos con vectores de 18 posiciones, y cada una de las posiciones tenía un número que representaba cuántas veces estaba esa palabra, que estaba a la izquierda, estaba en el contexto de ese documento. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Aquí tenemos vectores de 18 posiciones, pero fíjense cuántas posiciones están realmente ocupadas. En el primer caso tenemos ocupadas 6 posiciones, con lo cual tenemos 12 posiciones que no tienen ningún tipo de información. En el caso del documento 2 está un poquito, más relleno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero tenemos igual, más del 50% de las posiciones, ¿sí?, están siendo ocupadas por espacios en blanco, por ceros. En el caso del documento 3 es lo mismo. Bueno, esto pensemos que es un ejemplo muy sencillo, pero justamente si lo tratáramos de llevar a un ejemplo más complejo, más real, donde puedo tener un vocabulario de 2.000, 3.000 y hasta, ¿por qué no?, 20.000 palabras, ustedes piensen si en ese contexto yo dejara de utilizar o estaría subutilizando de alguna manera, por decirlo, las posiciones de los vectores en esta misma proporción, en una proporción del 60%, por decir algo, estaríamos hablando de vectores de 20.000 posiciones, de las cuales estaríamos usando solamente el 40%, es decir, 8.000. Es decir, sería un despropósito y estaríamos obviamente con una sobrecarga de información que no ayudaría en nada a nuestro algoritmo y a nuestro proyecto.
Los embeddings vienen a proponer una forma diferente de vectorizar, un concepto diferente de vectorizar, justamente tratando de proponer una solución que que proponga justamente una postura diferente que evite desperdiciar la cantidad de espacio que estamos desperdiciando en vectores que no tienen ningún tipo de información. Por eso, este concepto de embeddings me lleva a una idea que sería la siguiente. Supongamos que en el caso de recién yo pensara en tener vectores en lugar de 18 posiciones que tengan, con un vocabulario de 18 palabras, supongamos 8 posiciones, ¿sí? Es decir, un número significativamente menor. Con el método del conteo de palabras eso no se puede hacer, pero sí lo podría hacer pensando en tener vectores que tengan valores que no tengan que ver, como en el caso anterior que tenemos aquí, la cantidad de veces que aparece una palabra, sino otro tipo de valor que tuviera que ver con justamente ahorrar la cantidad de dimensiones, pero que cada una de las posiciones del vector tenga un valor. Es decir, que no haya posiciones que tengan valores 0 o que estén subutilizadas. En este caso, fíjense que yo tengo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo en el cual supongamos que yo pudiera estar representando un conjunto de palabras solamente con 2 dimensiones. Y aquí tengo, por ejemplo, la palabra auto, que está representada por un vector 0, 1, 0, 9, o sea, de 2 posiciones que tengan los valores 0.1 y 0.9, y la palabra camioneta, representada por otro vector de 2 posiciones, pero que tiene valores 0.15 y 0.85. Veamos que más allá de esta cuestión de que las palabras no están representadas por una gran cantidad de dimensiones, sino solamente por 2, los valores que tiene auto y camioneta son bastante parecidos. Esto es importante y lo tenemos visto ya desde la clase pasada, donde hablamos justamente de la similitud de vectores, porque estos valores de camioneta y de auto representan la similitud que tienen semánticamente esas dos palabras. Entonces, obviamente, los vectores tienen que actuar en consecuencia o tienen que tener valores en consecuencia. Del mismo modo, tengo el ejemplo de casa y departamento, donde veo que los valores 0.75, 0.27 o 0.7 y 0.2 son muy similares y muy distintos a su vez de auto y camioneta. Es decir, casa es similar a departamento, auto es similar a camioneta, pero ni auto ni camioneta son similares a casa y departamento y viceversa. Bien, lo importante aquí es que el concepto de embedding me lleva a utilizar vectores que no tienen la misma cantidad de dimensión que la cantidad de palabras que tiene el vocabulario, tiene una dimensión mucho menor y los valores de cada una de esas dimensiones representan un valor en un espacio vectorial de la cantidad de posiciones que sea, pero que no tiene que ver con la cantidad de palabras o la cantidad de veces, que aparece esa palabra en el documento, sino con un número que en el espacio me permite, sí, con un valor determinado, establecer una similitud entre una palabra y otra o diferenciarla con otra palabra diferente. Los modelos para embeddings utilizan conceptos vinculados al deep learning, al mundo del deep learning, que nosotros ya estuvimos incursionando en él, justamente con lo que tenemos aquí como primer opción de tipo de red para realizar o llevar a cabo el embedding, que son las redes neuronales convolucionales. Bueno, es una de las opciones, no es la opción más utilizada. La opción más utilizada es las redes neuronales recurrentes, que es lo que aparece aquí arriba de la derecha, y dentro de ese contexto y con esa ampliación que plantea esta RNR hay un concepto que es concretamente el que se usa hoy en día, que es el de transformers, que es el concepto de mayor evolución y de mayor uso en la actualidad vinculado a los procesos de embedding. Vamos a empezar a ver las redes de tipo Deep Learning para el mundo del NLP y con ello la red por excelencia del mundo del NLP, que son las redes neuronales recurrentes. Y vamos a ver no solamente el modelo básico de este tipo de redes, sino una evolución de este tipo de redes, que son las redes de tipo LSTM. Normalmente una neurona recurrente se dibuja de este modo, donde hay una función que obtiene un valor de entrada y que produce un valor de salida. Además de la salida, también produce otro valor de retroalimentación que pasa a la siguiente neurona. Si desplegamos esto que estamos viendo aquí en esta neurona recurrente para poder ver lo que sería una red de tipo neuronal recurrente, el resultado sería este.
Leyendo de izquierda a derecha podemos introducir X en la primera neurona y calcular un resultado Y, así como un valor que pasa a la siguiente neurona. En la segunda neurona ingresa un nuevo valor X, el cual junto con el que viene de la neurona anterior calcula a su vez un nuevo valor Y. En la tercera neurona ingresa un nuevo valor X, el cual junto con el valor que viene de la neurona anterior calcula otro nuevo valor Y, y así sucesivamente. Esa secuencia paso a paso que va a continuar con la misma lógica va a dar lugar a lo que llamamos redes neuronales recurrentes. ¿Pero qué son estos valores X que entran en secuencia en cada una de las etapas de una red neuronal recurrente? Es ni más ni menos que las palabras que pueden formar parte de una frase, como esto que tenemos aquí: hola, cómo, te, va, hoy. Lo cual describe lo que ya sabemos es un texto, ni más ni menos que una secuencia de palabras. La arquitectura y el funcionamiento de tipo secuencial que tienen las redes neuronales recurrentes justamente hacen a que sean tan importantes en la filosofía que tienen los textos justamente de tipo secuencial y por ello la importancia de este tipo de redes en el mundo del NLP. Como vimos, las redes neuronales recurrentes trabajan con dos entradas por cada una de las neuronas. Primero, con cada una de estas palabras que hacemos entrar en secuencia y luego con la información que viene de las neuronas anteriores, con lo cual tiene la información de la nueva palabra que entra y del contexto que ofrecen las palabras precedentes. Pero lamentablemente ese contexto no es indefinido, no es infinito. ¿Qué pasa si a esta frase que vengo trabajando en la primera parte de esta animación, hola, ¿cómo te va hoy?, yo le agrego más frases como la que vemos aquí en este día de otoño? Voy a tener un problema que se denomina falta de memoria. ¿Por qué? Porque el contexto de las palabras que están más cerca de las que están entrando últimamente van a tener más peso, más prioridad y más relevancia que las palabras que ya quedaron muy atrás en el tiempo porque forman parte del principio del texto. Para solucionar este problema de falta de memoria es que se crearon unas redes especiales de tipo redes neuronales recurrentes que se llaman redes de tipo LSTM. Pero ¿por qué hablamos tanto de contexto? ¿Por qué es tan importante este concepto en el mundo del NLP? Bueno, porque una de las tareas más importantes del NLP es la generación de texto. Y la generación de texto se trata de una palabra que aparece a continuación de otras precedentes y tiene que tener sentido con esas palabras precedentes justamente. Porque si no, el algoritmo va a poner una nueva palabra sin tener en cuenta lo anterior y lo que va a lograr es una secuencia de palabras que no tengan ningún sentido ni ninguna relevancia. Uno de los ejemplos más claros de esto es justamente el ChatGPT, un generador de texto por excelencia. Y ustedes tienen seguramente más que presente que si ustedes le ponen un contexto a ChatGPT, le dicen, bueno, quiero que escribas este texto como si fueses un experto en, supongamos, marketing, el ChatGPT va a generar justamente un texto más apropiado y más relevante con lo que ustedes buscan. Si ustedes no le marcan en el prompt cuál es el contexto, obviamente no lo va a hacer tan bien ni tan ajustado a lo que ustedes buscan. Bien, por eso en el mundo de las redes neuronales recurrentes, obviamente el contexto es muy importante. Y para ello vamos al siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta frase: hoy tenemos un hermoso cielo. Evidentemente esta es una frase muy corta y por ende la posibilidad de conocer el contexto completo de todas las palabras que llevan hasta este momento esta frase, que solamente tiene 5 palabras, va a ser muy factible y por ende es muy probable que elija una palabra acertada y que tenga sentido con el contexto, como por ejemplo la palabra azul, y la frase termine siendo hoy tenemos un hermoso cielo azul, con lo cual es una frase que tiene un sentido contextual. Pero pensemos cómo sería la situación ante un ejemplo como este. Yo vivía en Alemania, por ello cuando iba a la escuela los maestros me enseñaron cómo hablar en... Obviamente la palabra sería alemán, dado que la cuarta palabra de esta frase es Alemania.
pero esto implicaría que a esa altura, después del en, tiene que estar recordando la cuarta palabra, y la cuarta palabra, por la característica de una red neuronal recurrente simple, sabemos que por el problema de la pérdida de memoria, muy probablemente ya esa palabra Alemania tenga poco peso y pueda llegar a inferir otra palabra que no sea alemán. Por lo tanto, existen las redes de tipo LSTM, que son justamente, como vimos antes, las que me van a dar la solución para que yo pueda tener justamente el problema de memoria solucionado y que allí aparezca la palabra que sugiere este contexto, que es alemán. En concreto, las redes neuronales que hemos estado observando van pasando la secuencia de palabras y aprendiendo el contexto. Pero ese contexto a largo plazo puede ser engañoso y es posible que no podamos ver cómo los significados de las palabras lejanas van perdiendo relevancia y puedo confundir el contexto. Las redes LSTM son la solución para este problema, puesto que introducen algo que se llama estado de celda, que es un contexto que se puede mantener durante la secuencia a largas secuencias de tiempo y que puede aportar contexto desde el principio mismo de la oración. Lo fascinante es que también puede proceder de manera bidireccional, y en ese caso podría ser que las palabras posteriores de la oración también puedan aportar contexto a las anteriores para que la red pueda aprender la semántica de la oración con mayor precisión. Hasta aquí hemos llegado con la primer parte de esta clase. Gracias a ella, ahora manejamos conceptos básicos del diseño de redes neuronales para el NLP. Ahora, en la segunda parte de esta clase, vamos a volver al entorno de programación Python para diseñar nuestra primera red neuronal para el procesamiento del lenguaje natural con inteligencia artificial. Nos vemos entonces en la segunda parte de esta clase.